Pre. Bueno, bienvenidos a la unidad 1 del Sprint 12. En este caso vamos a hablar de otros modelos no supervisados, que los hemos dejado un poquito por ahí ya apartados, pues porque realmente a día de hoy no están ya tan en boga, o sea, ya no son tan famosillos, han perdido ese fuelle porque los han reemplazado los ensembles. Así que bueno, es interesante nombrarlos, es interesante trabajar con ellos porque, bueno, nos pueden ayudar a lo mejor para el tema de la recomendación. Esto yo creo que lo explica también bastante bien Jaime. Y Jaime también os mete mucho sesgo diciendo, estos de aquí no nos vamos a hablar demasiado, porque la verdad es que es cierto que al final son los que menos terminamos llegando a utilizar, porque siempre vamos a ir a por árboles o una regresión o un ensemble. Muy buenas, Agustín. Dicho esto, nada, simplemente hacer un recap de que estamos terminando el aprendizaje supervisado, donde pues trabajamos con etiquetas y que nos ayudaban con nuestro problema de negocio. Y básicamente nos hemos centrado en regresión y en clasificación. Y nada, en estos dos sprints, bueno, en los siguientes dos sprints vamos a estar hablando sobre no supervisados. Así que nada, vamos empezando con estos otros modelos que van a ser sobre todo, en específico, va a ser el KNN y el Support Vector Machine. Y nada, voy a empezar compartiendo. Y os quería preguntar un poco qué tal. Las palabras de Jaime os han ayudado diciéndoos que son modelos un poquito menos mm, fuertes, menos interesantes, a lo mejor a día de hoy, o no ha tenido ningún tipo de influencia. En mi caso, lo que he hecho es que no me genera mucho interés. Sí, es que en definitiva a día de hoy creo que hay técnicas mucho más interesantes, o a lo mejor a posteriori sí que podemos llegar a ver más su aplicación. Si estamos en un sistema de recomendación, por ejemplo, puede estar interesante. Puede ser que sea más interesante si combinamos distinto tipo de modelos, lo que hablaba Jaime con respecto, creo que era al tema de los errores, análisis de errores, puede ser, no estoy muy seguro, pero sí que comentaba el hecho de a lo mejor algún tipo de combinación y demás, que puede estar interesante, pero vamos a hablar de ellos, que bueno, son interesantes de cara a que nos pueden ayudar cuando tenemos muestras a lo mejor bastante pequeñas, pueden ser interesantes. Y que también al final nosotros tenemos la posibilidad a configurar y hacerlos un poco más a nuestro gusto, por así decirlo. Em, pero en definitiva, quería preguntaros un poco eso. Nada, que cómo ha ido, pero bueno, entiendo que al final ha sido ha infectado un poco la opinión de Jaime, así que bueno, no pasa nada. Eh, Nada, en este caso vamos a ver la práctica obligatoria, que vamos a resolver un problema de clasificación y vamos a incluir un KNN entre los posibles modelos y aplicando balanceado. ¿Ok? Si ya estamos diciendo que hay que incluir un KNN, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? ¿Qué técnica Escalar. vamos a... Eso es. Vamos a tener que escalar. Escalar las numéricas. Eso es. Vamos a tener que escalar. Eso es quizá el gran problema de, bueno, no es el gran problema, sino es el funcionamiento de los KNN y el Support Vector Machine, que son sensibles a la escala y que por lo menos el Support Vector Machine hay que tener cuidado con los outliers, que cada uno pues funciona más o menos parecido. Y nada, vamos a ello. Lo dicho, vamos a llamar a a nuestros módulos de siempre. En este caso vamos a probar el Smoot. Vamos a también a probar las técnicas de equilibrado, el Random Undersampler.
¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo de siempre, Grid Search, Cross Validation, 30 Split, Classification Report y algunos modelitos que vamos a ir probando. En mi caso, va a ser Random Forest, Logistic Regression, el KNN que lo pedimos. Vamos a tener que llamar al Standard Scaler y y vamos viendo, ¿vale? El problema que nos enfrentamos. Vamos a, vamos a volver al dataset con el que vimos la clasificación binaria con regresión logística, que en este caso se llama Give Me Some Credit. Y nuestro objetivo es crear un modelo que nos permita predecir si una persona va a encontrarse en dificultades financieras en los próximos 2 años. El dataset de partida lo podemos encontrar pues eso, en el directorio. Vamos con el punto 1.1. Vamos a cargar los datos y vamos a ver qué tal está esto. Bueno, ¿qué me podéis decir de todo esto? Opiniones. Así en crudo. ¿Qué opináis? Numéricas, categóricas. Para ver ¿Os todo gustan los? numérico. Eso es. ¿Son 100% todas numéricas? Menos el target, sí. Ok, ok. Deciros que los nombres también creo que no son demasiado user-friendly. Demasiado descriptivo, sí. Sí, 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 demasiado, demasiado. Entonces esto posiblemente lo ajustemos un poquito abajo. No sé si lo habéis ajustado vosotros, habéis cambiado estos nombres o los habéis dejado tal como están. Yo los he dejado al final. Vale, vale, Yo vale, también no los cambié. vale. No, es simplemente un pequeño apunte, porque a veces tener que filtrar o tener que hacer a lo mejor algún tipo de máscara, transformación, con esto ya sabéis que en los errores de tipeo, el error Jaime está allí y es simplemente para no cometerlo y que todo sea mucho más sencillo. Pero bueno, quería también comentarlo un poco. ¿Ok? Nulos, ¿tenemos nulos o no tenemos nulos? Sí, sí que hay. Incluso lo de los falsos nulos Mm, también. Ya estáis atentos a eso también, ¿verdad? A esos missings encubiertos. Sí, Sí, desde la anterior clase sí. Vale, ok. Bueno, aquí vamos a ver qué hacemos con ellos, si los tratamos o no los tratamos. Vamos viendo, ok, pero me gusta el criterio. Em, Nada, así de primeras, monthly income y number of dependents necesitan tratamiento de esos missings. Y haremos, ¿qué haremos una vez hecho el split del train test? Vamos a tipificar, o mejor dicho, vamos a hacer un poquito junto con la ayuda del chat, vamos a ver exactamente qué significa cada variable. La primera variable indica que el prestatario incurrió en morosidad grave, retrasos de 90 días o más en los 2 años posteriores al momento de la observación. Uno significa que ocurrió incumpliendo severo y el cero es que no ocurrió. Y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos a ver age, luego el revolving, por ejemplo, mide la proporción de crédito sin garantía utilizando principalmente la tarjeta de crédito respecto al total disponible. Valores altos indica mayor dependencia de crédito y es posible estrés financiero. La edad. La cuarta variable es el número de veces que el propietario presentó retrasos moderados en sus pagos entre 30 y 59 días durante los 2 años. Durante los últimos 2 años, perdón. La número 5 representa la carga financiera del prestatario, expresa la relación entre sus obligaciones financieras y su ingreso. Valores elevados reflejan mayor presión económica. Y así sucesivamente. Creo que no las voy a leer todas porque, bueno, creo que ya las tenemos bastante trilladas. ¿Ok? En esta ocasión, para hacer una rápida clasificación en categóricas y numéricas, miraremos el describe porque todas aparecen como tipo numérico. Lo veíamos aquí arriba, que teníamos todas de tipo numérico, ¿vale? Cosas interesantes que vemos aquí. ¿Qué me podéis decir? Cosas interesantes. ¿Os ha llamado la atención a lo mejor alguna?
columna o no? Sí, por ejemplo, la de Monthly Income, ¿no? Los ingresos mensuales, que el mínimo es cero. Ujú. Por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, ¿ok? Esto de aquí. Y luego también lo que nos puede llamar mucho la atención es esto, Sí, que hay presencia de outliers. Así que ya de partida sabemos que posiblemente puede ser que no, esta probatura del KNN a lo mejor no termine saliendo bien, pero bueno, ya veremos. ¿Qué más me podéis decir? ¿No os llama nada la atención, por ejemplo, el revolving? ¿Cuál es su mínimo? ¿Cuál es su máximo? Podría ser una categórica discreta. O ¿Qué opinión? numérica discreta, ¿no? Eso, perdón. Sí, 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 sí. Exactamente, sí. O categórica, a O lo mejor, categórica, sí. claro, no sabemos. A lo mejor hay que echar un vistazo, ¿no? A verlo bien. Eso es. ¿Por qué? No logro darme cuenta por qué. ¿Qué es lo que te está diciendo el revolving? Eh, vale, Ujú. ok. Mide la proporción de garantía. Vale, ¿Y has visto exactamente cómo se distribuye el revolving? O sea, sí. O sea, lo estoy mirando ahora mismo. sus frecuencias. Sí, ¿Cómo son? ¿Lineales? mm, entiendo que no. ¿Dónde está? Esto posiblemente también puede ser que esté escalado de alguna forma por cómo se presenta. Porque aquí Mm, puede ser perfectamente que aquí lo que te está diciendo es mide la proporción de créditos en garantía utilizado, principalmente en créditos, valores, bueno, en fin. Aquí lo que te está diciendo es cuántas veces ha hecho del 1 al 6, ha utilizado esta opción de revolving. Lo ha hecho una vez, lo ha hecho 2 veces, lo ha hecho 3 veces, lo ha hecho 4 veces. Aunque aquí pone la proporción, puede ser considerada ok, una... ¿Lo vemos? vale, te entiendo. Sí, ¿vale? ¿Qué más Mm, podemos ver? Mm, aquí. claro, todo lo que sea, ahora estoy pensando en voz alta, todo lo que sea cantidad de veces de normal Ujú, serán discretas, por eso lo ujú, decís, ¿no? ujú, Entiendo. ujú. Vale. Aquí podemos ver algo muy curioso, que esto de aquí, pues como veis, tenemos 0, 0, 0 y 98. ¿Esto qué quiere decir? Que sí que hay un máximo de 98, pero que sí que hay un mínimo de 0, pero que aquí hay un gap muy grande. ¿Ok? Puede ser que aquí haya algo que dé un salto gigante que hace que veamos el 98 y no veamos sus percentiles. ¿Lo vemos? ¿Me seguís? Sí. sí, ¿Vale? Luego, ¿qué podemos En ver? edad, yo creo que también, ¿no? Vemos ahí un máximo de 100, la tercera. Ujú. Hay que ver esa edad también, porque 100 años, Que a ver, ahora, pues puede ser, ¿no? sí, Pero puede puede ser ser. un posible outlier que afecte un poco. Vamos a ver exactamente qué está sucediendo con ese apartado también. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más me podéis decir? Cosas que os han llamado la atención. Aquí estoy mirando, hice el value counts de esa de number of time Ujú,
30,59 y me parece muy raro que pase eso de 0 en el 25, en el 50 y en el 75% porque Ujú. sí hay valores. Sí, pero a lo O mejor sea, está muy lejos, pero muy lejos del máximo. el máximo es 10.000 y el que le sigue es 1.300. En este, number of Ujú. times, Mm. O sea, de 1.300 hay solo uno igual. de este me estás diciendo que el máximo, de que aquí el máximo son 98. 98, ¿a qué te refieres? Al valor máximo. ¿Estás viendo esta? Ah, vale, ya, 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 ya. Es que hay otra que se parece, puede ser, No, sí. sí, lo estaba leyendo mal. Pues sí, entonces ahora sí tiene sentido, qué guay. Ah, vale, 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 vale. vale. Entiendo. Sí, Ok, el valor máximo es 98 y sí, el que le sigue en orden sería el número 7, o sea que sí, tiene sí. sentido. Mm, vale. Ok, bueno, vamos a seguir un poquito adelante. Vemos que hay outliers potentes en alguna variable. Lo tendremos en cuenta si vamos a estandarizar para hacer, para hacer las transformaciones primero. Y en general son todas para considerar como numéricas continuas. Quizá number of dependents. Lo que haré será después imputarla, tratarla como numérica y categórica en el minieda para decidir si tengo que tratarla luego de una u otra manera. Como categórica no la trataré porque ya es ordinal. ¿Esto está claro? ¿Lo veis? Sí, Ok, vale, pues seguimos adelante. ¿Qué tipo de problema? Os pedía la pregunta, ¿qué tipo de problema estamos tratando? ¿Y cuál es su variable target? En este caso, el problema es una clasificación binaria. ¿Estará o no estará en problemas financieros en 2 años? La variable target será serious, ta, 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 2 years. ¿Vale? Luego, vamos a pintar la distribución de frecuencias del target y vamos a comentarla. ¿Vale? Vamos a ver aquí cómo está y decirme opiniones. ¿Cómo lo veis? Desbalanceado. fatal. Horrible, ¿verdad? Podemos verla así Sí, también, pero también la podemos ver así. ¿Vale? Vemos que está bastante mal. En este caso, Jaime ya os ha comentado lo que yo os venía ya comentando, que teníamos distintas opciones, el oversampling, el undersampling y lo que ya desde antes ya os habíamos presentado, que es el hiperparámetro del class wave, que la inmensa mayoría de los modelos sí que lo integran, pero el XGBoost teníamos que hacer como un pequeño truquito para poder llegar a ese class wave, ¿vale? ¿Os acordáis? sí. Vale, genial. Ok, perfecto. Pues en este caso, lo que comentamos, el target está muy desequilibrado, desbalanceado. Aplicaremos lo visto en los workouts, es decir, haremos oversampling, un undersampling y el equilibrado por hiperparámetros. ¿Vale? Ok, modelado. Vamos a realizar un proceso completo de modelado hasta dar con el mejor modelo de los que hayas escogido. Emplea al menos tres y uno tiene que ser KNN. Aplica las técnicas que creas necesarias para obtener el mejor resultado, suponiendo que este después de hablar, suponiendo que, suponiendo que este después de hablar con el negocio, con negocio, es el recall medio, para tener un compromiso entre las dos clases. ¿Habéis elegido todos el recall medio? ¿Os lo ponía en el Sí. texto? ¿Os lo ponía en el enunciado? Mm, no recuerdo. Vale, Creo que bueno, no lo ponía, pero sí cogí el recall. vale, ok. Vale, genial. Como veis, en definitiva es la métrica que más o menos estamos utilizando. No sé si finalmente seguiremos con ella, pero es la que hemos venido utilizando en todos estos problemas, para que lo tengáis un poquito en cuenta también a la hora de la selección. Mm, Para comparar modelos, emplea la validación cruzada antes de optimizar y luego ajuste hiperparámetros
del mejor modelo. Evalúa con y sin datasets tratados y elige el mejor. Vamos con la limpieza. Como lo que tenemos que hacer es imputar variables numéricas, lo dejamos para después del split. El resto se puede comprobar. Está bastante limpio y no parece haber valores especiales, tipo -1 o 9 millones, etcétera, como podemos comprobar en el display de antes. Vamos a hacer el train test split. Aquí está el estratificado. ¿Habéis puesto estratificado o no habéis puesto estratificado? A ver. Sí, sí que lo he puesto. Vale, genial, genial. Cosas interesantes con el estratificado. Em, recordad que esto de aquí nos puede venir bien o sea, no nos viene bien para cuando tenemos pocos datos, este tipo de estratificado, ¿vale? Pero como realmente tenemos un buen número de datos, sí que lo podemos emplear y en la inmensa mayoría de los casos es recomendable. Cosa que os puede suceder y que os puede generar un poquito de ansiedad. Y es que a lo mejor cuando estáis viendo en Train no os salen tan buenos números, pero a la hora de comparar con el test realmente se ajusta muchísimo mejor. Entonces, a veces cuando quitáis este estratificado, vais viendo el train y decís que bien, luego lo comparas y luego como que sientes como que no ha bajado mucho. Pero cuando lo haces, generas este estratificado y comparas ambos, sientes que no hay menos gap todavía, ¿vale? Vamos a ver el tema de las imputaciones, ya habiendo hecho este train test split, donde brevemente recordamos que en el train test split tenemos que pasar el dataset, el tamaño, el random state y en este caso el estratificado cuando nuestra muestra de datos no lo permite, ¿vale? En el caso del number of dependent, esto aquí está mal escrito, es el número, es una numérica discreta, así que no vamos a imputar a la media. Podríamos imputar mediana por ser más representativa, pero vamos a hacerlo con la moda, ¿vale? Por cambiar un poco. En este caso vamos a cambiar las variables para que sean mucho más amigables y vamos a dejarlo como NDP y monthly income como MI. Por eso os preguntaba si habéis hecho vosotros algo. Mm. Eh, en este caso podemos sacar la mediana del cuartil. Lo podemos hacer así, de number of dependents con 0,5, por ejemplo, para que veáis que se puede aplicar así, o si no, también directamente con median, perdón. Y nada, seguimos un poquito adelante. Vamos a sacar la moda de esto. ¿Dónde está? Mm, 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 mm. Ok, vale. Ok, vale. Quería comprar una cosa. Vamos a sacar la mediana, pero como decimos, vamos a imputar a la moda. Comprobamos que no hay más de un valor. Lo vemos aquí. Y lo vamos a hacer imputando en el train test. ¿Ok? Vamos a hacerlo así porque este tipo de conversión termina siendo, lo convierte en una serie. Entonces tenemos que hacer esta entrada tipo 0, ¿vale? Entonces simplemente vamos a hacer este fill na con la moda del train y lo vamos a hacer tanto en train como en test. ¿Esta parte se entiende? Sí, lo que no entiendo es, por ejemplo, por qué aquí sí tenemos que hacerlo en test Dime. y a veces no. Aquí en las imputaciones, sí, Sí. tenemos que hacerlo. Vale, las imputaciones siempre se hacen en ambos. Eso es. Bueno. Pero si te das cuenta, Camila, Mm. estás Ujú, rellenando en el ujú, dataset de test con la moda del tren, ujú, eso es. Sí, ¿vale? Eso es sí, eso lo importante. veo.
no con la moda del test, ¿vale? Ok, Sino con sí, la de train. Ujú, vale, eso también es importante, ok. ujú. Perfecto, seguimos. Ahora vamos a printar el monthly income para decidir si usamos la media o la mediana. Vamos a ver el describe de cómo es su media y cómo es su mediana. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué deberíamos utilizar aquí? ¿La media o la mediana? ¿Y por qué? La mediana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene Porque están valores muy, muy altos, tiene, claro, los outliers que puede tener outliers. arriba. Ujú. Eso es. Eso es. Aquí deberíamos seguir la técnica de la mediana por el tema de los outliers. ¿Ok? Ujú. Entonces, sí, exactamente. Vamos a elegir la, la mediana. Podríamos ver, podríamos hacer esta máscara para ver, para visualizar los menores que 5.000, que 50.000, perdón. Y podríamos visualizarlo de esta forma también. ¿Ok? Simplemente como, bueno, esto aquí ya lo sabéis. Y nada, vamos a printarlo. ¿Cómo lo veis? Muy ¿Qué me concentrado, Eso es. ¿Se puede visualizar realmente algo? La verdad es que no, porque claro. a partir de aquí, aquí evidentemente vamos a tener también un gran número de outliers. A partir de esto aquí no será, no sé qué será, los 30.000, 40.000 posiblemente. A partir de este punto ya no vamos a poder visualizar bien y esto de aquí nos está castigando muchísimo, ¿vale? Mm. Vamos a, lo que vamos a hacer es, vamos a ver valores que sean em, menores que 100.000. Lo podemos hacer así, simplemente para ir visualizando un poco cómo se ve un poco la distribución y cómo, hacia dónde tiende. Como vemos, aquí aunque partimos, podemos seguir observando que hay un gran número de outliers, que esto pues ya sabéis que implica un tratamiento que realmente tampoco se ha enfatizado mucho con el tema del tratamiento de outliers, pero, pero que vamos a ir viendo en los siguientes sprints, ¿vale? Entonces, simplemente para tenerlo un poco en consideración también, ¿vale? Seguimos adelante. En el caso de pasar, vamos a ver por aquí, en caso de pensar que una variable puede beneficiarse de una transformación, Gizplot tiene un argumento para visualizar la escala logarítmica. Esto aquí ya lo hemos visto y ya lo habéis visto en otros ejemplos, donde podemos pasarle este argumento del log scale y aquí podemos ver cómo se suaviza un poco todo esto. Que esto aquí lo vimos yo creo que la semana pasada, si no recuerdo mal. Y aquí, como tenemos también valores en cero, simplemente le agregamos uno y ya podemos visualizarlo y ya nos podemos hacer una idea de, evidentemente, cómo es esta transformación, o sea, esta distribución que es logarítmica, por lo que habría que hacer luego cuando hagamos esta transformación, porque tenemos que sí o sí escalar, sería realmente aplicarle ese logaritmo más uno. Aquí nos podemos hacer una idea de cómo se quedaría la distribución. Aquí de momento, como os digo, es simplemente una visualización. Aprovechamos ya el viaje para realizarlo. ¿Ok? Ya nos vamos estructurando y ya nos vamos haciendo cositas en la cabeza. Tiene mucho outlier extremo con un heavy tail. Esta parte de aquí. Está muy, muy grande. Así que usaré la mediana y me apunto esa presencia de outliers porque tendré que transformar en algún momento si quiero escalar. Como os decía, lo que vamos a hacer es meterle la mediana. Lo mismo que hemos hecho arriba, simplemente que lo vamos a utilizar de esta forma, simplemente llamando a Cantil y con 0,5 y lo que comentaba antes Soraya.
vamos a rellenar en el train set de la mediana, lo mismo para el test, pero con el train set, ¿ok? Vamos a seguir con el mini EDA. Considerando number of dependents como una categórica, analizo contra el target. ¿Cómo lo veis? ¿Discrimina o no discrimina? Sí. ¿Sí? ¿El resto está de acuerdo? Yo veo las gráficas parecidas y a mí me hace dudar. Sí, no sé si no lo entiendo bien. ¿Ok? ¿Más opiniones? No hay cruce. Sí, realmente podríamos haber, en este aspecto, podría ser que visualmente no la podemos llegar a ver bien así. Así tal cual, Ah, vale. distribuciones de figura similar o valores muy parecidos no la incluiría. Vamos a Ya. ver en el análisis de variables numéricas incluyéndola, ¿vale? Es verdad que puede ser muy parecida, muy parecida. Aquí es verdad que puede haber algo, pero vamos a verlas. En este caso vamos a sacar todas, vamos a hacer el plot de todas, excluyendo la target. Y aquí es donde lo vamos a ver, pues vamos a ver, vamos a hacer esta selección. Pregunta, ¿vosotros os habéis quedado con todas? Entiendo que sí. ¿Hay alguien que no se haya quedado con todas? Yo sí me quedo con todas. ¿Vale? ¿Hay alguien que no se haya quedado con todas? Ok, vale, pues si nadie se ha quedado si nadie ha descartado ninguna, pues bueno, vamos viendo. Entonces aquí os voy a preguntar poco realmente, más que a lo mejor por escala visualmente no lo podemos llegar a ver muy bien, pero eh, prácticamente posiblemente nos quedemos con todas, en mi caso, ¿vale? Ya veremos si es así o si no es así. Muy bien, aquí sí que podemos llegar a ver un ligero cruce. Es interesante em, ver aquí que tenemos la clase mayoritaria y la clase minoritaria, y cómo aquí cuando llega a este uno como que se eleva bastante este bin. Aquí hay algo curioso, hay algo que está sucediendo por allí. Entonces, simplemente para reseñarlo, ¿ok? Entonces sí que hay un cruce, podría estar interesante. Vamos a ver esta con respecto a esta de aquí era el revolving que veíamos. Vamos a ver el tema de la edad. Aquí realmente no podemos tampoco decir mucho. Parece que no hay demasiada cosa interesante, ¿verdad? ¿Vosotros veis algún tipo de cruce? ¿Discrimina algo? Quizá aquí Mm, con los 100 años, puede ser, pero no demasiado, ¿verdad? Vamos a la no. siguiente. Aquí realmente no podemos ver nada porque por la escala no se ve absolutamente nada. Así que vamos a la siguiente. Lo mismo por aquí, aparece algo aquí, pero realmente no se ve demasiado. Un poquito más hacia adelante con Monthly Income. Lo mismo, no llegamos a visualizar bien esta gráfica porque no está bien representada. Eh, Esta aquí en la parte final sí que puede ser algo interesante, aquí en la primera parte también. También de paso aprovechar para ver un poco esas distribuciones que tienen, ¿no? Y ya pensando en lo posiblemente que podríamos hacer en las transformaciones, si nos quedásemos absolutamente con todas. ¿Ok? Vale, vamos a la siguiente.
que es el number of times, 90 days late. Lo mismo, no puedo apreciar realmente mucho. Y aquí, pues como vemos, intenta hacer una gaussiana, pero no lo consigue hacer porque evidentemente no, no llega, tiene aquí bastantes gaps. ¿Ok? Esa es categórica, ¿no? Eso es. Podría ser, sí, 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 eso es. Seguimos aquí delante. Vemos aquí a lo mejor algún tipo de relación, pero realmente se ve muy mal. Pasa lo mismo aquí. Sí que vemos algo ahí a lo mejor, pero bueno. Y lo que os comentaba, visualmente se ve poco debido a los rangos, a las diferencias de distribución. De hecho, todas las que son number of time parecen interesantes. Esa superposición naranja sobre el azul en la larga cola, pero no son claras. Y el resto, salvo age, parecen no aportar mucho. Veamos number of time, separadas las gráficas en vez de superponiéndolas. Vamos a ver number of time. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver qué cosas podríamos realmente utilizar, ¿ok? Y decidme vosotros cómo lo veis. Aquí, por ejemplo, para pagadores, aquí se ha hecho nada, simplemente igualar el target a cero, el value counts del train set y lo mismo para esto, para ver el number of times. ¿Qué me podéis decir de esto? Para pagadores, para impagadores. Esto se está haciendo para todos los que empiezan así, por cierto. Mm. ¿Vale? ¿Qué me podéis decir? Pues que deben de ser incluidas porque tienen una influencia. Ujú. Vale. Se nos ocurre algo interesante también al ver estas frecuencias. ¿Qué me podéis decir? ¿Qué podríamos hacer aquí? Me cuesta un poco darme cuenta. Una consulta. El Dime, noventa y Agustín. ocho ese que aparece ahí, Ujú. ¿qué es? Son missings. Ok. Sí, O sea, no sé si César investigaste un poco, No sí, llegué a esta parte. pero César, sí creo que investigaste, ¿no? sí, lo de los 98 no tiene mucho sentido. Yo los traté Sí, como missing. Los traté como eh, missing. eso es. En teoría no van a afectar a nuestro caso, o sea que posiblemente no vayamos a hacer nada. Pero aquí sería interesante el a lo mejor simplificar todo esto. ¿Os acordáis que hemos hecho ya algún tipo de transformación donde hemos hecho como, no me acuerdo en qué ejercicio era, lo hemos visto en dos. Eh, Igual cuando nos salía un número que no tenía demasiado sentido con respecto a cómo estaban yendo los valores que teníamos, creo que era del 1 al 8 y luego pasaba al 24. Y luego otro caso también nos sucedió lo mismo. Sí, sí. Pues creo que aquí podríamos ir un poco por esa línea siempre y cuando nos lo permitiesen. Pero claro, aquí estamos hablando de que estos de aquí son valores faltantes. No sé si estáis viendo por dónde quiero ir. Yo estoy un poco perdida, Entre pero sí, ¿no? Decir, o así. Perdón, Agustín. Entre, bueno, no sé qué tanto, me mareé un poco el 98 la verdad, pero entre Sigma, decir aquellos que tienen datos y aquellos que no, digamos, eso categorizarlo de es, esa forma. eso es. Como vemos, a lo mejor aquí se ve muy claramente, aquí tenemos un 0,85 y aquí esto es valor residual. Y lo mismo sucede casi aquí lo mismo. mm, Podríamos
simplemente a lo mejor simplificar, porque el salto es bastante considerable aquí, por ejemplo, mirad. Mm, Aquí quizá eso sería un poquito más complicado, pero sí que se podría realmente simplificar todo esto para no tener a lo mejor tantas categorías. A eso me Sí, refería, al Simplificar simplificar. dejarla, sería. Adelante, César, sí. Habla, habla. sí que a lo mejor lo que se podría hacer es como mínimo dejar las dos primeras, ¿no? El 0 y 1 Ujú, como mínimo, ¿no? Porque las demás a lo mejor llevan perdiendo ujú, influencia, digamos, ¿no? eso es, sí. ¿Y tú ibas a comentar, Camila? No, qué podría ser simplificar? O sea, yo iba a decir poner, como determinar rangos o bueno, lo que acaba de decir César, Ujú, dejar e- 0 y 1. Vale. eso es, sí, porque al final estos 98 que representan, Missings habíamos dicho. eso es. ¿Y cómo los podremos tratar? ¿Cómo los podremos tratar? ¿O no los tratamos? ¿Qué me decís? Cargárnoslos y agrupar todos los otros residuos en uno. Ok, No. más ideas, venga. Yo lo que había hecho en algunos, bueno, más que nada en el dataset por ejemplo, de Titanic, Ujú, eh, porque había hecho con la edad, cuando veía que tenía algunas cosas medias ujú, raras, ujú. las terminé haciendo una categórica, digamos, y en este caso capaz que podés de todo esto terminar realizando, como mencionas, una categórica, como diciendo los valores que más representan, digamos. Eso es O una buena. sea, pero hay algunas que, o sea, no sé hasta qué punto salta mucho, digamos. Sí, exactamente. Camila, lo que tú apuntas también es una buena opción y lo de Agustín también. Pero sí, es esa cuestión de valorar y ver exactamente cuáles, si te dejan también desde el negocio hacer este tipo de tratamientos, ¿vale? Mm. Ok, seguimos adelante. Comentamos. Comparando números se puede ver que en general los pagadores tienen un number of time a cero y los impagadores a, en menor medida, por lo que son columnas que esperamos que sean bastante discriminatorias. De hecho, tal como se ve, podríamos haberla simplificado. Por ejemplo, tres valores, cero veces, una vez o más de una vez, lo que comentabas por aquí, Camilo. Hora de seleccionar. Me quedo todas porque son pocas, la verdad. De tener más tiempo habría hecho dos juegos, uno con Age, otro con las Number of Time y Modeling, y otro con todas las futures, Mm. ¿vale? Ok, pero bueno, hasta aquí como estamos hablando de agilidad y demás, y como siempre vamos corriendo y con prisa, esta es la forma. Pero el criterio que le estáis metiendo, pues está bastante bien, como apuntamos aquí, y posiblemente desde el negocio puede ser que les convenza esto y diga, pues oye, adelante, ¿vale? En definitiva, tratamiento de futures. Si solo usásemos ensamblados basados en árboles, no trataría las variables, pero se nos pide usar un KNN. Así que sabiendo lo sensible que es a las escalas, vamos a tratar todas las variables. Veamos los histogramas. ¿Qué aplicamos y dónde aplicamos? Contadme, que esto aquí ya lo sabéis. Vamos, lo tenéis clarísimo ya. ¿Qué aplicaríamos? ¿Qué vamos a aplicar por esas distribuciones? El escalado, ¿no? ¿O no? No Ajá, todavía. todavía no. Vale. Estamos hablando de transformaciones. Ah, de transformaciones. Sí, Eh, recordemos, primero transformamos, después escalamos. yo no transformé nada más, así que ¿No creo que transformaste ninguna variable? no. Vale. O sea, si tenemos la Que lo haré posibilidad, con vosotros.
si tenemos la posibilidad de meter un escalado, hay que valorar también el hecho de si se puede realizar algún tipo de transformación. En este Ok, caso, como vemos, casi todas tienen sí, una larga cola, ¿vale? Es decir, que sí. son logarítmicas, por lo que podremos considerar aplicar eso. Salvo eso, todas necesitan un empujoncito. Vamos Mm, a generar dos train sets. O sea, pero vamos a generar dos train sets. Uno escalado y otro sin escalar. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué uno lo escalamos y otro no lo escalamos? ¿Aprobar? Ajá, ¿y qué más? Para usarlo en otros métodos que no sean E- en... Eso es porque vamos a tener modelos que no van a necesitar escala y otros que sí lo van a necesitar. En este caso el KNN lo va a necesitar, pero el Random Forest, por ejemplo, mm, o un ensamblado, ¿lo necesitamos? No. Por lo que os comentaba del tema de la... que podemos aplicarlo, sí, pero después hay que acordarse que tenemos que quitar eso. Ese escalado lo tenemos que quitar. Pero ¿para qué vamos a escalar para luego quitarlo? Si podemos simplemente dividir el problema y sacar uno escalado y otro sin escalar, ya, ¿vale? Entonces, el escalado va a contener las transformaciones del escalado y el otro no va a tener eso, ¿vale? Entonces, dividimos el problema y, como se suele decir, divide y vencerás. Y es la mejor forma de trabajar sobre ello por si acaso necesitamos ir haciendo más pruebas, porque a lo mejor lo que escalemos realmente luego no nos va a funcionar. vale. Dicho esto, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un buclecito donde vamos a a iterar sobre todas las columnas. Vamos a quitar H porque es la que no vamos a transformar. Y lo que vamos a hacer va a ser tanto para train como para test, acordaros, aplicarle el logaritmo a las columnas, aquí cuando va a iterar, y le vamos a sumar una, por el hecho de que tenemos ceros. ¿Os acordáis, no? Mm, ¿Vale? A test le tengo que aplicar las mismas transformaciones que a train. De tal forma que aquí para este train escalado vemos que nuestras futures terminan siendo de esta forma y están un poco más suavizadas, un poco más. Como vemos, algunas sí que puede ser que ha habido una transformación un poquito más interesante visualmente hablando y otras pues no tanto, pero ya está aplicada esta transformación. Posteriormente, ¿qué es lo que vamos a hacer? El escalado. ¿Por qué utilizamos Standard Scaler? Hay dos razones. Venga, mm, bueno, hay tres realmente, pero vamos a decir dos. Que hemos visto que hemos tenido por aquí mucho, aquí al fondo. Estos de aquí del final, ¿qué son? Los outlier. Eso es, ¿vale? Standard Scaler funciona muy bien con outliers. ah, vale. Y si encima tenemos un KNN o un Support Vector Machine, son sensibles tanto a la escala como a los outliers. Entonces, si tenemos esta preciosidad, pues vamos a utilizarla, ¿no? Es decir, Mm, que el Standard Scaler tiene tres razones para ser utilizado. La primera, pues por convenio, porque es la inmensa mayoría que lo utiliza la inmensa mayoría del área, de profesionales del área, perdón. Luego también es por un tema de que funciona muy bien con outliers, trabaja muy bien los outliers y funciona mejor en realidad funciona muy bien con ambos, tanto con datos planos como con datos con imágenes, composición. Pero lo trabaja muy bien con texto plano, ¿vale? Así que este de aquí, pues, es el que vamos a llegar a utilizar.
De aquí muy sencillito, ¿os acordáis? Vamos a coger el estándar scaler y en train vamos a aplicarle el estándar scaler al, al train set escalado y vamos a hacer el fit transform. Y ya al test solamente le vamos a aplicar el transform. Acordaros. Quería hacer una consulta. Dime. Eh, yo había visto el min-max Ujú. y no es mejor cuando hay mucho outlier el min-max. Eh, por lo que yo he leído, Agustín, en teoría no trabaja muy bien los outliers. Ok, lo decía porque creo que bueno, el estándar scaler, como se habla de desviación estándar y tenía Ujú, mucha desviación por la ujú, presencia de outliers, no sé si ujú. se rompe. Por eso preguntaba, digamos, desde el desconocimiento cuál usar Sí, en cada caso, digamos, ¿no? sí, justamente lo que te comento. Ahora siempre me cuestiono cuando pues este tipo de preguntas, ¿no? Pero vamos, segurísimo, trabaja muy bien los outliers estándar scaler. Ok, Sí, los trabaja muy bien. Y lo que comentaba, el mínimo y el máximo trabaja bastante bien con imágenes, por ejemplo. ok, Sí, ¿ok? Entonces, en este caso, Iván, yo he sí, utilizado Rebus Scaler, pero porque leí que es bueno para los modelos que son sensibles a las escalas, como el KNN. ok, ok. Sí, hay unos cuantos escalados y si has investigado bien, César, pues adelante. Tú sabes que este tipo de cosas, como digo, cuando te dicen, oye, igual que conducir un coche, tienes que meter primera y para hacer esto, pues tienes que hacerlo. O sea, como que no lo piensas, no le das demasiada tampoco, no lo reflexionas demasiado. Pero en este caso, si tú me dices que hay un mejor, ¿cómo lo has llamado? Robust Scaler. Sí, Rebus Scaler. ¿De dónde es? También de Sackler. Sí, Vale. La verdad es que lo desconocía, pero bueno, se aprenden cosas nuevas, ¿eh? Así que en este caso, siguiendo un poco la línea, vamos a seguir con el estándar scaler, pero mira, me lo apunto porque esto puede ser así o así. ¿Así? Es como sí, sí, sí. es así. Vale, ahí te lo he pasado. vale, genial. Es como muy Bueno, parecido al estándar Scaler, ¿verdad? Sí, yo por lo lo que leí desconozco, ¿eh? sí, pero que para modelos que son sensibles a la escala, decían que venía bien, Ujú. por ejemplo, para el KNN. Mm. Bueno, Pero, vamos, no sé hasta dónde será de cierto, pero aquí también viene un poco como vemos, la utilización de este tipo de modelos. Como realmente no se utilizan tanto a día de hoy, eh, es la utilización, pues a lo mejor cae en desuso o ya no te llega ese tipo de información, por ejemplo, porque realmente en el día a día posiblemente estos modelos no se utilicen tanto, por lo que sueles tender a utilizar el estándar scaler directamente. O el min-max, depende también si estás, lo que os decía, depende un poco del caso de uso. Pero exclusivamente si estamos hablando sobre modelos que son sensibles a la escala, pues mira, hay cosas y funciones que están muy optimizadas. En su día, imagino que el estándar scaler a lo mejor sale una versión mejor o lo trabajan mejor y se va actualizando y va cambiando. Esto es al final modas, igual que el KNN o el Super Vector Machine en su día eran, eran lo que más se llegaba a utilizar, pues fijaros cómo al final todo esto evoluciona al final, así es el sector. Por lo que, muchas gracias César por el aporte. Le vamos a echar un ojito. Muy bien, lo que os comentaba, FITransform para el train y Transform solamente para el test. Vamos a generar nuestro juego. En este caso vamos a generar para train tres partes
¿ok? El X-train normal, el X-train escalado, el Y-train, y lo mismo replicamos para el X-test. El X-test con todo el test set con todas las futures, el X-test escalado, y al igual que el X-test, pues la misma selección, solamente que acordaros que también hay que meterle el escalado, y luego el X-test, ¿vale? Con la target. El Y-test, perdón, con la target. Vamos a hacer el baseline del KNN, y en este caso vamos a escoger qué número deberíamos escoger en KNN o qué número no deberíamos escoger en KNN. ¿Eran los pares? Eso es. Se recomienda que no se utilicen los números pares por el tema de a la hora de hacer la selección. Claro, para que no eh, caiga el empate, ¿no? Eso es, para que no exista un empate, ¿vale? Por eso vamos a utilizar, creo que el por defecto es el 5 si no recuerdo mal. Sí, el defecto es 5. Podemos utilizar 5, 7. A mí personalmente el 5 sí que podría ser una buena opción. Esto aquí es un poquito a criterio y a probar. Arbitrariamente vamos a coger el 7, no sé cuál vosotros habéis cogido, pero entiendo que a lo mejor habéis dejado el por defecto, ¿no? Yo sí. Vale, ok. El resto también, ¿verdad? Muy bien, pues en este caso vamos a hacer el entrenamiento del X-Train escalado con el E-Train. Vamos a probar contra Train. ¿Y qué os ha salido a vosotros? En KNN a mí 0,68. Vale, César, genial. El resto, Yo creo que hice algo mal. ¿por qué? ¿Qué pasó, Camila? No, a mí me dio 0,98. 0,98. Sí, pero esto ya me pasó una vez y había hecho algo mal y estoy viendo si aquí hice lo mismo. De todas formas, yo antes, entre el escalado y el entrenamiento, hice Ajá. un balanceo de clases con el Smoke. Ah, ok. Creo que no sé si era buena idea, porque el otro día lo hablé en una tutoría con Soraya y ya lo había Ajá. hecho. Ajá. Y bueno, y me terminó de explicar que hay que tener mucho cuidado con, Eso es. con ese oversampling. Vamos a ver ese oversampling después, para que Vale. nos hagamos una idea, ¿ok? Pero en este caso, como lo estamos simplemente con el baseline tranquilamente, sí es verdad que podemos llegar a considerar ya eh, esa técnica justamente aquí cuando estamos viendo, perdón que subo otra vez, cuando estamos viendo este apartado, Mm, entonces podríamos realmente llegar a considerarlo y trabajarlo justamente en ese momento, mm, porque es que hay que hacerlo justamente antes de empezar a entrenar, ¿vale? Entonces, si a ti te ha salido ese, pues bueno, es normal porque tú has aplicado una técnica de Smoot. Ya vamos a ver qué es lo que sucede cuando aplicamos ese Smoot. Pero ya. bueno, ya lo has desvelado, no pasa nada. Claramente no es un gran clasificador, como vemos, pero No. tenemos un recall medio malo para comparar. Pero ya tenemos un recall medio malo para comparar de un 63%. En este caso, esto sale un 63 porque estuve yo tocando aquí cositas y puse el estratificado, por eso ha empeorado en este aspecto en el train, pero no pasa nada porque haya empeorado en el train, significa que cuando pasemos el test no va a haber tanta diferencia, por eso aquí ponía 61, 63 y a mí me sale un 61, no pasa nada, ha bajado un poquito, pero es normal. Fíjate que no hemos usado test ni validación cruzada, pero tampoco lo hemos optimizado. No sabemos si K es bueno o si el peso de los vecinos es el mejor. De hecho, si probamos con weight distance, cambiará bastante los resultados contra train. ¿Habéis hecho eso o simplemente lo habéis dejado así tal cual? Yo lo dejo como está. Vale, genial, 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 genial. Eso es.
Em, bueno, este es nuestro modelo base y ahora vamos a empezar a jugar. Vamos a sacar nuestros, vamos a hacernos una lista aquí de nuestros modelos con KNN, el Logistic, el Random Forest, el XGBoost, el IGBM. ¿Ok? Aquí vamos a meter también la métrica. Vamos a pasarle los hiperparámetros por defecto, donde aquí en todos en el MaxDev, para que todo sea un poquito más consistente, le estamos poniendo a este Random Forest, XGBoost y el IGBM una profundidad máxima de 5. Aquí acordaros el tema de Logistic Regression que se establece en 10.000. Random State para que sea reproducible. Aquí este verbose no hace falta que sea un 100, puede ser perfectamente un -1. Y aquí para trabajar la paralelización. ¿Ok? Vamos a ir haciendo un zipeado donde vamos a meter todos los modelos y donde le vamos a meter la media del balance accuracy, bueno, de esta métrica a optimizar, que ya sabéis que en este caso es para que no sea demasiado así, por así decirlo, en este aspecto y que trabaje bien y que no se pierda tanto y no penalice a lo mejor tanto el resto de clases, sino que sea un poco más. Pregunta. Dime, Tanto esta métrica como recall son métricas de recall. No sé si me explico. ¿cuánto esta métrica? Tanto balance accuracy Sí. como si yo después de scoring, yo puse después de scoring recall. Ujú, Ambas pertenecen al recall de la tabla esta. ujú. Sí, No, no. te explico. O bueno, ¿alguien se atreve a explicárselo? César, ¿tú qué métrica? Bueno, ¿qué métrica, qué scoring habéis utilizado en general? Agustín, César, Yo he puesto recall macro, puesto. vale, ok. Pedro, por ejemplo, Igual, recall macro. recall macro, todos habéis elegido el recall macro, vale. En este caso, lo comenté ya en alguna otra clase y depende un poco de lo que queramos. Esto aquí es, oye, a mí me interesa el recall medio, pero no me interesa que lo optimices y que te vayas demasiado. A saco, sí, eso lo habías Es, explicado. ujú. Entonces, cuando tú pones el balance accuracy, lo que estás diciendo es, sí, oye, vamos a optimizar y vamos a ver en el reporte de clasificación cómo termina saliendo un macro average del recall más equilibrado y no tan optimista ni tan, no sé cómo explicarlo. Extremista. Extremista, gracias la palabra, sí, justamente. Vale. Entonces, por eso va a trabajar sobre ese balance accuracy. Bueno, Y luego sacamos eso, la media. Pero no, esta métrica no es exclusiva, no es de no recall, pertenece. Vale, vale, vale. sí, no pertenece. ¿Ok? Bueno, pues en este caso vamos viendo, y aquí lo que hacemos es un poquito de chapuza, pero como veis, lo que está haciendo es que por un lado meta los modelos sin escalar y otros escalados, ¿vale? Crossval de 5, el scoring, bla, bla, bla. Y entonces nos salen las siguientes métricas. ¿Todos habéis elegido más o menos los mismos modelos o habéis elegido otros? Yo he elegido el Random Forest y Logistic Regression y el KNN que piden. Vale, o sea, no has utilizado ningún boosting. No. Vale. ¿El resto, chicos? Igual que él. Vale, He cogido KNN, que es G-Boost, y Random Forest. ok. Porque me da la Una sensación pre- de que el G-Boost es el bueno, Random Forest es medio bueno y KNN era obligatorio. Sí, eso es. Pues como vemos, el KNN nos sale de un 57, 56, 55, 59 y 59.
No En- entiendo por qué has hecho sí, la media. he hecho No, la mediana, ¿no? En el Pmin. Sí, esto aquí es la media. la media, ¿por qué lo has hecho? En este caso se aplica la media por lo que comentaba del balance accuracy. Estamos intentando sacar el macro, esta Ah, parte de vale. aquí. Sí, Vale, yo cuando he utilizado Balance Accuracy nunca había utilizado eso, pero vale. sí, eso es. Una Ok, pregunta, Iván. Eh, ¿Por qué no se ha usado el hiperparámetro class weight como porque base? vamos a ir poco a poco porque esto no está Ah, todavía vale. optimizado. Esto aquí simplemente es el cross validation. Ah, vale, vale. Sí, sí, ahora lo vemos. Ahora vamos a... Esto aquí es el baseline y de momento vamos con el apartado de cuál de estos, sin la necesidad de meternos en una optimización, porque estos aquí son Claro. por defecto, luego ya podemos decir, no me merece la pena absolutamente nada trabajar en Random Forest, por ejemplo. Mm, Entonces ya lo comparo con mi modelo base, con modelos que son un poquito más complejos. Y a partir de ese momento es cuando ya empiezo a optimizar. Es simplemente por ahorrar costes. ya. En todos los aspectos, ¿vale? Coste computacional y coste económico y energético también. ¿Vale? En este caso vemos que funciona mejor, en mi caso, el XGBoost y el IGBM. ¿Vosotros? Random Forest, he escuchado por ahí, puede ser. A mí la regresión, Logistic Regression. Ok, curioso, ¿vale? Camila, ¿a ti qué te ha salido mejor? Aunque me dijiste que tenías ahí como... Claro, es que Vale, vale, vale. No pasa yo nada. la optimicé desde el principio y encima optimicé mal. No pasa nada. Vale. Solo Ujú. teniendo en cuenta estos valores nos quedaríamos con la IGBM, pero claramente son malos si tenemos el KNN como baseline y sabemos que tiene que haber un desequilibrio del dataset o por lo menos eso debería ser nuestro primer punto de actuación. Vamos por el apartado del equilibrado. Vamos a generar dos juegos nuevos de X y de ahí con un oversampling y otro con un undersampling. Oversampling. Todos habéis utilizado el smooth, entiendo, ¿no? Si habéis utilizado este equilibrado. Sí, Smooth. Vale, bueno, creo que ya os he dejado un poco mi opinión sobre la utilización del smooth y que es interesante utilizarlo siempre y cuando seamos un poquito críticos con nuestros objetivos y si ya vemos que nuestra target realmente está muy, muy, muy desbalanceada, desequilibrada, no es interesante utilizarlo solo. ¿Vale? Para Mm, generar este smooth, lo único que hay que meterle es un random state 42 para que sea reproducible. Aquí lo que tiene por detrás es que va a entrenar y va a meterle un sampleo, ¿vale? De tal forma que vamos a tener que llamar a un XSmooth y a un XTrainsmooth o un iTrainsmooth y vamos a hacer un fit resample. Aquí hay algo que no está bien aplicado, ¿ok? Porque se lo estamos aplicando directamente este fit resample sobre el Xtrain escalado. Y tendremos que realmente, a partir de este Xtrain Smooth, deberíamos sacar ese, ese Xtrain Smooth escalado, ¿vale? Aquí lo comentamos. Ojo, esto es un apaño, porque ahora no estamos entrenando contra los mismos trains exactamente, por eso tendríamos que haber escalado el Xtrain, usando los mismos valores originales. mm, ¿Vale? Entonces es muy sencilla al final la dinámica. Como vemos es un feed resample y ya está. Tenemos estos dos juegos, uno de escalado y otro sin escalar. Acordaros de este pequeño detalle. También deciros, no sé si habéis estado todos, pero al final de la clase tenemos todo el notebook, así que ahí le podéis echar un ojito tranquilamente. ¿Vale? Em, Vemos un poco cómo se nos ha quedado la longitud del E-Train
contra el eTrains Mode. Vemos cómo la dimensión ha cambiado. Vamos a hacer lo siguiente para ver cómo, bueno, esto aquí es una cosa, para ver cómo se nos ha quedado la distribución original con respecto a la distribución del Smooth. Y decidme qué sensaciones os genera. ¿Creéis que es una técnica que se debería utilizar o es una técnica que no me siento demasiado cómodo? Vemos el original. No, A veces cuando te ponen las dos imágenes así es cuando te das cuenta de que fatal. todo esto Una mentira. está inventado. Una mentira total. Vale. Eso es, eso es. Entonces, ¿cuándo es interesante a lo mejor aplicarlo? Cuando en lugar de aplicárselo, em, aplicar primeramente un undersampling y luego a lo mejor meter un oversampling. ¿Por qué Vale. eso? Porque aquí me estoy quitando a lo mejor una porción no muy grande de este tocho grande de aquí. A lo mejor me estoy quitando un 30% y luego ya sumo con Mm, un oversampling. Pero de todo este total, meterle toda esta información adicional, mm, no. no, ¿vale? Esto de aquí habría que ver también si primeramente con un class weight ya nos podría servir. Al final lo que va a castigar es castiga mucho, el class weight castiga mucho cuando se equivoca a la hora de predecir. Y castiga, no me acuerdo exactamente cuánto es, no sé si 3, 4 veces más el hecho de que se equivoque, entonces por eso al final las clases se terminan balanceando. Pero esta técnica no es recomendable cuando realmente lo que tenemos es texto plano. Si estamos hablando de posiciones, si estamos hablando de un espectro, si estamos hablando de imágenes y vectores, matrices y demás, tiene sentido porque tiene de dónde coger. En este caso no tiene de dónde apoyarse. Aquí es puramente inventado, como si estuviésemos aquí rellenando nulos. Vale. ¿Ok? No, no, no. Y además es que es muy, no sé si lo vemos aquí, pero esto aquí es engañarnos porque cuando lo pasamos con train nos sale un 90, pero cuando lo pasamos contra test cae estrepitosamente. Yo creo que sí lo vemos, pero Quería, cae estrepitosamente. quería hacer una consulta. Sí, Agustín. Utilizar esta técnica con alguna variable categórica que esté en la cual no tengamos tantos datos podría ser útil o la misma Yo creo que conclusión llegamos. estamos llegando a lo mismo, en definitiva. No, Ok, como no estamos trabajando realmente sobre em, ningún tipo de posición, por así decirlo, real, no lo estamos inventando por completo. Desgraciadamente es así. Pero sí, no sería maravilloso, evidentemente. Y lo vamos a ver ahora contra test, por ejemplo. Creo que sí. Si no lo vemos, pues nada. Vamos a, vamos a pasar ahora ¿cómo se llamaba? Nuestro Smoke, Xtrain Smoke. Lo mismo que tenemos arriba, pero en este caso, en lugar de llamarse Xtrain normal, se llama Xtrain Smoke. ¿Vale? De tal forma que vemos la comparación. No puede mejorar tanto, 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 porque evidentemente, o sea, sí puede mejorar tanto, 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 pero evidentemente no es real. No es real. ¿Vale? Entonces, por eso vamos a utilizar una combinación o una serie de técnicas para este tipo de situaciones. ¿Vale? Y lo que os decía, a lo mejor si llegásemos a primeramente cortásemos un poco de esta de aquí, también depende un poco de la cantidad de datos que demuestra que tengamos, la distribución que haya, si realmente podemos quitarnos datos de esto, pero claro que aquí tenemos 691. Imaginémonos que solamente hacemos undersampling.
una locura también. Se nos queda en nada, ¿vale? Entonces hay que buscar el punto medio. Como vemos, aquí evidentemente el XGBoost es el que está maravillando. Aquí a lo mejor hay que corregir un poco el texto, pero así de primeras parece que le ha sentado bastante bien. Pero ojo, como no estamos comparando contra trains iguales, no podemos comparar directamente los valores anteriores con estos. Solo contra test nos valdría. Así de primeras, lo único que me dice es que mi elección de la IGBM antes podría verse afectada y decantarme por un XGBoost. A KNN le sienta muy bien el Smooth, entre otras cosas porque tiene algo de similitud con la creación de datos sintéticos. Como vemos, el que más se ha beneficiado de esto, sí, 0,57, 0,56, sí. Y el que no ha funcionado tan bien es el Logistic Regression, por ejemplo. Logistic Regression he dicho, no. Logistic, sí, Logistic Regression, sí, sí, perdón. Em, Así que nada, en este caso vamos adelante, vamos a seguir con el undersampling. Lo que vamos a hacer es separar las clases mayoritaria y minoritaria. La clase minoritaria, por un lado, para iTrain igualado a 0 y, y la clase, perdón, clase mayoritaria con Xtrain, la iTrain igualado a 0 y para la mayoritaria lo mismo, pero al 1. Replicamos lo mismo para el escalado y vamos viendo qué sucede aquí. En este caso, para hacer, hay distintas técnicas. Os paso esto que puede ser interesante para vosotros. Dame un segundo. Igual creo que en material extra tenéis un aporte referente al undersampling, ¿vale? ¿Lo he enviado? Por si, yo creo que este era. Sí. Sí, hay distintos técnicas de undersampleo y esa página puede ser que os sirva de ayuda, ¿vale? Voy a subir un poquito a esta parte de aquí. Que acabo de ver que César nos pasó el código. Muy bien, vamos a hacer la técnica del undersampling. En este caso vamos a hacer sobre mostrar la clase mayoritaria para el no escalado. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente un resample. Esto de aquí es plenamente estructura de qué hace el undersampling. Como os decía, hay varios. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a coger la clase mayoritaria, vamos a aplicarle la longitud el número de samples va a ser la longitud de la clase minoritaria y simplemente le vamos a meter en un random state. ¿Vale? Combinar la clase minoritaria con la clase mayoritaria bajo muestra, importante que el resample mantiene los índices para que lo que viene a continuación tenga sentido. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un concat, ¿vale? Donde vamos a hacer para el Xtrain y el iTrain. En el Xtrain vamos a hacer un concat de la clase mayoritaria con la clase minoritaria. Y aquí vamos a mantener en el iTrain los índices con un lock, donde vamos a meter al iTrain, le vamos a meter la clase mayoritaria bajo muestreo con el índice. Y aquí lo mismo. ¿Ok? Vamos a replicar aquí lo mismo, pero para la clase, pero para el escalado, ¿vale? Como veis es exactamente lo mismo. De aquí, clase mayoritaria escalada. Vamos a hacerle lo mismo en replace false, luego el número de samples de la longitud de la clase minoritaria escalada. Y nada,
Hacemos el concat que os comenté antes para el Xtrain en bajo muestreo y el iTrain para el bajo muestreo. Por un lado, para el Xtrain bajo muestreo escalado, vamos a meter la clase mayoritaria y la clase minoritaria. Y luego, para el iTrain, el concat lo mismo, donde vamos a utilizar el log. Nos vamos a quedar con la clase mayoritaria bajo muestreo con el índices y lo mismo para el iTrain con la minoritaria. ¿Vale? Puede ser un poco confuso, así porque tienen nombres muy largos, pero luego en definitiva el código no tiene mucho misterio. ¿Este apartado queda claro? Esto igual creo que lo habéis visto bien con Jaime, ¿verdad? Sí, más o menos, pero sí, lo hemos visto. Vale, ok, perfecto. Esto, como veis, os he pasado este artículo y en este artículo salen distintos tipos de técnicas, o sea que la que estamos nosotros utilizando es simplemente un resampleado, ¿vale? Por lo que vamos a hacer es, igual que hemos hecho arriba con el Smooth, vamos a aplicar lo mismo con el bajo muestreo. Lo mismo. Vamos a generar estos modelos, la lista, los hiperparámetros y vamos a hacer un zip donde vamos a meter estos modelos. Vamos a appendar a esta lista vacía el modelo. Vamos a ir iterando. Lo mismo que hemos visto arriba. Vamos a hacer el cross validation para nuestro modelo seleccionado. Lo vamos a pasar por un lado con este if else para cuando necesiten el escalado y cuando no lo necesiten. Vamos a pasarle el Xtrain, el iTrain, cross validation por 5, igualado a 5, perdón, y el balance accuracy. Lo mismo sucede para el escalado. Como veis, lo único que cambia es esto. Sacamos, vamos a printar la métrica y vamos a ver qué tal está. ¿Cómo lo veis? Con respecto, a ver, si lo pongo contra esto, evidentemente me vais a decir, pues oye, tampoco. Pues más real también, ¿no? Sí, con respecto a lo que teníamos en la base, está más cercano, pero ahora lo importante es ver o sea, esto de aquí, eh, aquí vamos a ver, por ejemplo, la IGBM es un pelín superior, pero realmente no hay diferencia real con random o con logistic. 74, 76, aquí random forest, 77 logistic. Aquí, por ejemplo, como veis, como he hecho yo el estratificado, ha salido mejor el logistic regression. Como os digo, este título era para cuando no estaba estratificado, ¿vale? Entonces este título a lo mejor lo tengo que cambiar un poquito, ¿vale? Pero, pero eso, Logistic Regression, para mí de momento es el mejor. ¿Para vosotros igual? Sí, para mí sí. Vale, vale. ¿Tú también aplicaste un estratificado, César? Sí, estratificado sí. Vale, entonces quizá ese es. Lo que no hice fue transformación a logarítmicos y todo eso. mm, Eso sí que no lo hice. pero te sale prácticamente lo mismo cuando has hecho el undersample. A mí sí me sale el 0,77 me sale. Vale. 0,7722. Vale, 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 genial, genial, genial. O sea que sí que puede ser que este estratificado nos esté funcionando bastante bien, ¿vale? ¿Puedo Dicho esto, hacerte una consulta? sí, Agustín, dime. Hay que me genera una duda. En Sí, este caso, cuando estás iterando sobre varios modelos, no sé si hasta qué punto puede ser real o no en un análisis, bueno, real, justamente. ujú, Más que nada por lo siguiente, al estar testeando cuatro modelos,
Ujú. totalmente distintos y eligiendo, bueno, supongo que en este caso era, creo que el Logistic era el modelo base, puede ser. No, el modelo va a ser el KNN. Ah, KNN, perfecto, bueno. Ajá, La cuestión, a donde llega mi duda, es ajá. cómo podemos determinar a partir de qué momento podemos decir, che, mira, elegimos en este caso el Logistic que salió mejor, perfecto. Pero ahí Ujú. estamos usando unos parámetros o unos hiperparámetros del modelo no tan ajustados, digamos. Después podríamos pasar a un grid search y demás. No sé hasta qué punto otro modelo, por ejemplo, no sé, el XGBoost, no sé hasta qué punto mejoraría con una búsqueda de hiperparámetros en ese sentido. No, Fíjate que lo no sé si vimos. me explico, digamos, Sí, 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 porque... sí. Tiene ok, sentido lo que tú dices. Sí, ok. a mí Esto me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo un poco, sí. tiene sentido lo que comentas. Esto aquí va a depender sobre todo del tiempo que tengas. Quiero decir, idealmente sería genial que pruebes todos. Y Haciendo un grid search por cada uno. sí, exactamente. Ok. No un grid, o sea, eh, me, os lo quería comentar, pero en la clase de refuerzo de antes que hemos tenido, habíamos preparado una cosita interesante, que era la optimización de hiperparámetros. Y ahí os íbamos a, no recuerdo quién había sido, si había sido César, tú o Agustín posiblemente, no recuerdo qué compañero, o incluso hasta Pedro o Manuel, no me acuerdo exactamente quién lo había comentado. La combinación de, oye, por qué no empiezo primeramente con un random search, más o menos estimo, y luego termino yendo a un grid search, por ejemplo, para Sí, ajustar sí. mucho. No sé si había sido tú, Agustín. No, 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 pero había Ah, justo leído que había una búsqueda así que creo que probaba parámetros medio aleatorios, y iba ujú, estimando y ahí podías ir, bueno, una forma un poco más rápida de ujú, estimar el modelo, digamos. eso es. Em, Creo, pues creo que fue Pedro el que dijo algo de Yo lo comenté la randomizer. semana pasada. Sí, sí, el viernes, Que exactamente. ¿no? hice un Creo. randomize, de un randomize Exacto. saqué, Ajá, hice el Mm, modelado del modelo. Eso es lo que sí, hice. sí. Es que luego eso estuvimos es. investigando Iván y yo sobre eso. Sí, se llama esto. Ese se llama, así se llama la técnica. O Lo sea, que que es, existe. sí, ir de un random, Sí, sí, Había existe. patentado ya. Ya estaba patentado, lo siento, Pedro. ir de un random, primeramente, random search, creo que se llama randomizer, pero bueno, me entendéis. Simplemente para que veáis visualmente. Esto es una técnica. Esto es optimización de hiperparámetros, ¿vale? O HOP es optimización de hiperparámetros, ¿vale? Por si os lo preguntáis. Ir de esto a un... sería así, ¿vale? Esta es una de las técnicas, hay muchas. A día de hoy, es lo que os decía, habíamos preparado en la clase de refuerzo este tema, que me resulta muy interesante, pero lastimosamente no tuvimos participación, así que no pudimos dar la clase. Por lo tanto, no hay una grabación. Uh, qué lástima. Sí, sí, exactamente. Eso, Bueno, si lo organizamos, a mí me cuesta mucho a veces por el trabajo, pero si lo organizamos yo me prendo. sí, 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 sería súper interesante visualizarlo porque creedme que este tipo de optimizaciones se trabaja mucho. O sea, está esta técnica, hay otra técnica, ahora mismo no me acuerdo su nombre. Si me dejáis un segundito. Me ha estado diciendo Rafa algo de, es que no me sale ahora el nombre, de Optima o que es muy parecido al Grid Search, ¿no? ¿Era esa, Iván? No sé si es Mm, el nombre yo creo que no es. mm, Empieza por O. mm, espera, es que lo busco mejor. Sí, es esa, pero quiero una intermedia. Hay una intermedia Ah, vale. que es muy interesante también, que se utiliza mucho en negocio también, pero dame un segundito, que la tengo aquí, que tiene un nombre bastante...
curioso. ¿Dónde está? Sí, halving o hyperband, que se llama. Ok, está esta opción. Y luego la que se utiliza bastante, 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 que es la bayesiana. ¿Vale? Y esto va con Optuna. Es oportuno. Sabía que yo empezaba por algo de óptimo. Ujú. Entonces, la verdad que es bastante curioso y estaría interesante darle un poquito de cariño porque yo creo que aquí es donde se exprimen muchas cosas y sobre todo cómo luego trabaja la eficiencia. O sea, como al final, a lo mejor esto, que está bien, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que esté mal. Esto, a lo mejor puedes estar trabajando con un solo modelo o dos modelos. Sí, un solo modelo, ¿sí? Y aquí puedes estar trabajando a la vez con muy poquitos datos, para que os hagáis una idea. Esto aquí es solamente para que os hagáis una idea. Esto puede tardar 13 segundos y esto puede tardar 6 segundos. Y aquí estamos hablando de tres modelos con hiperparámetros. Y aquí estamos hablando de un solo modelo. Entonces, como veis, por tiempo ya es el doble. O sea, se ahorra la mitad de tiempo. ¿Vale? Así que si se puede organizar y es verdad que a lo mejor creo que hicimos poca publicidad de esto, pero si podéis venir bien, con que tengamos solamente una persona, ya nos vale, porque claro, si no iba a durar a lo mejor la clase 10 minutillos o así. Entonces dijimos, venga, pues no ha salido a lo mejor porque no lo hemos promocionado lo suficiente o por lo que sea. Lo dijimos, la tenemos preparada, o sea, de estar preparada, está preparada. Así que quizá para la semana que viene puede estar interesante poder visualizarla, pero no me quiero comprometer 100%. Hasta el jueves, o sí, no os doy una respuesta de si vas a terminar siendo optimización de hiperparámetros. ¿Parece bien? Sí, sí, por mí genial. No sé qué días son las clases de refuerzo, pero sí, sí, yo trato de acomodarme. Vale, es el lunes a las 5. No sé si estás aquí en España, Agustín. Sí, sí, Vale, estoy en pues España, pero en ese horario de trabajo y no, mm, seguramente me conectaré, no haré preguntas, pero ujú. Vale, vale, vale. me voy a conectar. Vale, genial. Muy bien, perfecto. Dejando un poquito de lado esto, que es un tema muy interesante, vamos a seguir con este apartado. No, no, tampoco quiero asustar a la gente que a lo mejor está ahora mismo cogiendo todo con pinzas, pero no os preocupéis que esto es simplemente exprimir más el limón de lo que lo estamos exprimiendo, ¿vale? Son técnicas poquito más avanzadas. Simplemente deciros que podemos optimizar lo optimizable, por así decirlo, o mejorar este tipo de optimización. Pero bueno, en fin, como vemos, en este caso a mí me sale mejor el Logistic Regression, pero posiblemente pues cambie por tema de los títulos y este estratificado que he hecho, cambie un poquito los textos, pero no os preocupéis, ¿vale? Sin modificar los datos usando hiperparámetros, vamos, en este caso, KNN quedaría fuera porque no podemos aplicar nada de forma directa, pero vamos a usar su otro hiperparámetro que nos dice qué vecinos más cercanos aportan más. Esto de aquí lo voy a dejar un momento así. Así lo veis bien, ¿verdad? Y ahora sí, ya nos meteríamos con el tema de hiperparámetros, ¿vale? En este caso, vamos a meter el peso en distancia. Aquí en Logistic Regression le vamos a meter. No, esto aquí tampoco es. Esto aquí tampoco es optimización. Simplemente le vamos a meter el balanceado, ¿vale? Le vamos a meter el class weight, aquí el balance class weight también que lo tiene. Acordaros que el XG boost no lo tiene y nos tenemos que meter eh, esta opción, ¿vale? Que acordaros que era la división entre la longitud entre la clase, entre una clase y otra. Y esto es en scale post weight, el argumento o el hiperparámetro scale post weight, ¿vale? Que lo vimos en la clase pasada. Como os comentaba, aquí en el IGBM el verbose -100
no es necesario, simplemente con que pongamos -1, genial. Aquí posiblemente estemos incurriendo en algo que deberíamos haberle puesto a diferencia de aquí que no estamos paralelizando el trabajo. Aquí deberíamos haberlo puesto, así que voy a dejarlo puesto por si acaso. No lo voy a ejecutar, solamente lo voy a dejar así para que quede registrado que sigue la misma dinámica. Esto sigue igual, no ha cambiado absolutamente nada más que el tema del balanceado. Y lo mismo de antes, Tagatán, ¿qué vemos? KNN 0,57. Aquí el balance, sí, perdón, y aquí estamos viendo el X-train normal y aquí el X-train escalado, ¿vale? Y aquí lo que estamos viendo el bajo muestreo y aquí donde está con el smoke, ¿vale? Esto es lo que ha cambiado, que estamos probando. ¿Qué nos sale? Pues vamos a fijarnos. En teoría lo que nos parecía más real era el bajo muestreo. Vamos a comparar el bajo muestreo. Esto es over, esto es under, aquí está. Con este class weight. ¿Qué vemos? Que evidentemente pierde mucho por este lado. Luego se mantiene en el Logistic Regression. El Random Forest igual. Aquí el XGBoost, la verdad que ha sido una patata. Y aquí pues se mantiene la IGBN. Finalmente la IGBN cae un pelín, pero está entre los 3 mejores primeros sin perder mucho. Sí, realmente no ha perdido demasiado. Para mí el Logistic Regression sigue siendo mejor. Teniendo en cuenta las 4 validaciones, ¿qué modelo escoger? En este caso, el que sin tocar el dataset, sin tocar, en este caso, en el que sin tocar los datasets, la IGBM era mejor y luego se ha mantenido, escogería la IGBM como modelo a terminar de ajustar sus hiperparámetros. Además, haría 2 ajustes, uno contra el dataset de oversampleo y otro contra el dataset normal, en el que incluiría el class weight balance. Veámoslo, pues si nos da tiempo, porque sí, ya nos queda poco tiempo. Hemos estado hablando de hiperparámetros, así que se nos ha ido un poquito la hora. Eh, Comentar. Agustín, sí, si tenemos tiempo, probamos absolutamente todo a optimizar, ¿vale? En este caso, imagínate que no tenemos tiempo, pues realmente nos vamos a ir con el campeón. ¿Qué puede suceder? Que estemos perdiendo la posibilidad a descubrir un verdadero campeón. Eso ya es mala suerte. Y sobre todo, ya va a depender del tiempo, ¿vale? Que no te conteste antes. Vamos a hacerlo sobre la IGBM directamente. Entonces vamos a hacer un grid search. Acordémonos que simplemente tenemos que poner el estimador que va a estar igualado a esto. No sé si cambia mucho, pero ¿vale? Em, Esto, como os dije, el verbose con -1 ya es suficiente. Y aquí vamos a meter hiperparámetros por defecto y este class weight también. Y el N-estimators, el learning rate, el max depth y el mínimo de las hojas, del dato de hojas, ¿vale? Vamos a sacar, vamos a hacer un fit sobre el X-train y el E-train y vamos a ver sus mejores parámetros. Voy a apartar esto aquí un poco. Y vemos que nos sale un 0,75 el best score. ¿Esto qué significa? Que ha mejorado un poquito, como vemos aquí. Pero vamos a ver si es cierto, ¿vale? Vamos a pasar el e-test y vemos cómo se ha quedado en un 0,78. Me hubiese encantado y me encantaría probar el Logistic Regression, era mi mejor, ¿no? Mi campeón. Sí, me encantaría probar este a ver cómo si mejora o no mejora. Pero en teoría debería mejorar, ¿vale? A mí se me ha quedado en un 0,77. Vale, vale, genial. Entonces, en teoría está yendo mejor, no se sabe, ¿no?
pero está yendo mejor el IGBM. Ok, perfecto. Ahora vamos a probar con el train creado con Smoke, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Bueno, es exactamente lo mismo. Como veis, por ejemplo, yo en este caso sí que me quedaría Pedro. Dime. Haciendo este ejercicio, el Sí, NJobs que tú marcas en -1, sí, probé a quitarlo y me tardaba de 3 minutos y medio a 40 segundos, creo. sí, sí, al final es el tema de la paralelización. Y a mí, por Pero ejemplo, que dime, dime, Pedro. porque te va mejor a ti, porque yo te digo que yo quitándolo me mejoraba mucho. Te mejoraba a ti mejor, te iba mejor. Sí, sí, claro que te estoy diciendo 3 minutos y medio con él, sin él, de 40 segundos. En teoría debería mejorar. Pero lo que he leído es eso, que te aumenta el procesamiento del ordenador, ¿no? O sea, que te... Sí, va a no sé. depender un poco. Luego también he hecho otra prueba eso, sin él y veo que el CPU está al 100%, todos los núcleos. Entonces, Vale, yo creo que va a depender un poco del ordenador que tenga, sistema ujú. operativo, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a lo mejor a priori ya está tirando con todo, también puede ser, pero no sabría decirte exactamente. Este de aquí es, Bueno, es un Mac y, por ejemplo, a mí el IGBM no me gusta nada porque tarda la vida. ¿Y la métrica? ¿Hay diferencia, Pedro? con la métrica esa, Sí, es la misma, ¿no? Mm, yo en la IGBM no he hecho, pero un 0,77 en XGBoost y en el Bosque. Pero me refiero a quitando el NJobs. No, el NJobs lo único que va a Ah, hacer, no, los No. valores, sí, sí, Ah, sí, vale. son iguales. lo único que va a hacer es que, en teoría, trabajar y meterle todo el recurso de tu máquina a que entrene más rápido, pero realmente No, no influye en la métrica. no influye en la métrica. Simplemente es como tener un ordenador, pues, súper potente, por así decirlo. Potente, para que se me entienda, ¿no? Em, Venga, vamos, que me quedan 3 minutos y hay que terminar. Vale, ok, perfecto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a hacer la optimización con Smoke. Lo único que vamos a cambiar es al Xtrain Smoke con el eTrain Smoke, ¿vale? Lo demás es lo mismo de arriba que me hemos visto aquí, ¿ok? ¿Qué sucede cuando pasamos esto? Nos sale el best params. Voy a comprobar a ver si cambia mucho. Cambia un poco los estimadores. Aquí también el mínimo. Evidentemente aquí mejora un montón, pero vamos a pasarlo contra test. ¿Y qué sucede? Que mira, nos engañamos. Aquí no he puesto, aquí la única diferencia no lleva el class weight, por ejemplo. Pero porque no vale ahora para nada, ¿no? No, Porque ya evidente, está eso es. balanceado. En teoría ya está balanceado y mirad cómo solamente con ese ajuste de hiperparámetro, cómo cambia. O sea, mirad, o sea, es que ya no os fijéis en el macro average, fijaros en esto. Es una barbaridad. Por eso es la recomendación de no utilizar este tipo de técnicas. Cuando los datos sean así, vaya. Cuando la naturaleza del dato sea así. Leo, muy brevemente, nos quedaríamos con el modelo entrenado class weight y no con el entrenado con datos sintéticos, principalmente porque, como acabamos de ver, los resultados de la evaluación contra test son mucho peores que los de nuestro modelo entrenado con datos más naturales. Y si os acordáis, cuando hemos visto el Smoke contra el Train, era de un 90 más. No me acuerdo exactamente cuánto era. ¿Ok? Bueno, y ya para finalizar, vamos a ver este análisis de errores. Y simplemente aquí lo que vamos a hacer es, muy brevemente, porque
A lo mejor esto aquí sí que lo podemos ver en la clase de refuerzo de la semana que viene, junto a lo que estaba hoy hablando de los hiperparámetros y optimización. Y lo único que vamos a ver es simplemente cómo se equivoca. Esto aquí ya lo vimos en alguna que otra clase, y es cómo se equivoca cuando quiere decir que lo que quiere, cómo se venga, Iván. Cuando dice que es uno y realmente no es uno, ¿vale? Cuando la medida es R con medio, pintamos la matriz con estos porcentajes, es decir, la distribución por filas. Los porcentajes por filas suman 100. Aquí lo metemos en normalize true para ver el porcentaje, ¿vale? Y no los absolutos, sino los relativos, ¿vale? Entonces aquí está diciendo que se equivoca el 30% de las veces. Aquí está diciendo que se equivoca el 17% de las veces. Esto se ve visualmente más claro y esto lo veis claramente en el workout con Jaime. Vamos a tener también un ejemplo muy visual en la unidad 2, ¿ok? Y aquí no se aprecia tanto cómo se está equivocando, porque por ejemplo, si tuviésemos muchas más etiquetas, podríamos ver que a lo mejor se está equivocando. Imaginaos que tenemos 2, 3, 4 etiquetas, que aquí la clase 0 se está equivocando mucho con las clases finales, por ejemplo, como veíamos en el workout con Jaime. Aquí visualmente no se llega a apreciar demasiado, ¿vale? Una consulta, eso está en porcentajes, no está expresado en cantidades. Eso es. Sí, Ok, sí, esto es en porcentajes, no es cantidad. La cantidad tendremos que quitarle esto de aquí, creo. No me lo quiero cargar, pero ahí está. ¿Lo vemos? Esto es sí, con el sí. normal truth, ¿vale? Listo, vamos por este apartado y ya terminamos la clase. Esto aquí simplemente la comparación de errores con probabilidad en clase 1. En el caso de que de una clasificación binaria con matriz de confusión nos dice lo evidente, aquí nos equivocamos en dirección de la otra clase. Por eso puede ser más interesante ver instancias individuales. Por ejemplo, en la clase 1, la probabilidad alta. Bueno, pues para esto lo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar un pro, donde vamos a sacar de nuestro modelo el best estimator, el predict proba. Le vamos a pasar el xtest y vamos a llamarle con el final, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a generar un ipred con nuestro best estimator del IGBM que sacamos aquí con el test solamente. Y aquí vamos a generar, por un lado, un proba de esto que hemos sacado aquí arriba, junto con un predict class, ¿vale? Y aquí vamos a ver lo que está bien clasificado y lo mal clasificado, de tal forma que vamos a poder visualizar con un isplot la probabilidad de que esté bien clasificada la clase 1, bien clasificada junto con la clase 1. Nos sale esto, que esto a lo mejor visualmente no se aprecia muy bien. Y luego aquí tenemos lo que estaría más mal clasificado. Solamente que aquí hemos cambiado el bien clasificado. El error de target va a ser igual al error del el predict clase. Y luego el mal clasificado es igual a este, al contrario. Y clase 1 va a ser el target, el error de set, cuando es igual a 1, ¿vale? Esto es un poquito confuso y por eso no me quiero detener tampoco mucho más allá y lo vamos a explicar en la clase de refuerzo mejor, porque os estoy diciendo aquí todo súper rápido y posiblemente esto aquí necesite un poquito más de cariño y me estoy dando cuenta que necesita un poquito más de cariño, ¿vale? Entonces, lo único que podemos decir que este gráfico nos dice que cuando se equivoca con la clase 1 lo hace con probabilidad más o menos igual distribuidas.
frente a cuando lo hace bien. Esto está al revés, creo. Vale, sí. Cuando lo hace bien, que se acumulan los éxitos en probabilidades altas. Podríamos intentar ver qué caracteriza a estos errores o los de las probabilidades más bajas a 0,25 para entender si hay algo que esté sesgado al modelo y corregirlo. ¿Vale? Dicho esto, se aceptan preguntas, no tanto preguntas de esta parte porque realmente la he explicado muy rápido, pero sí se aceptan preguntas de la parte superior. Así que decidme, chicos, ¿cómo os habéis sentido con la parte superior? ¿Dudas? ¿Cuándo os he perdido? Me da curiosidad saber cuándo os he perdido. A mí también me da curiosidad. O todo está ya más o menos claro, ya está más o menos asentado, y lo único que habéis visto que con respecto a lo que yo había hecho es esta parte del Future Engineering, porque por lo que he visto, por lo menos César me dejó caer que sí que había llegado a tener un 0,78 en la, Sí, en sí, la métrica. 0,77, pero sí. Ujú. Sí, vale, ok. Ujú. Los demás, igualmente, como os digo, va a haber esta clase de la unidad 2 donde vamos a enfatizar y ahí sí os pido que si hay en algún momento donde no veáis que no llegáis, que me paréis directamente y lo vemos y le damos un poquito más de cariño, ¿ok? Yo, por mi parte, creo que honestamente la parte de análisis previo y transformación de los datos es donde por ahí haces cosas que son distintas a las que haría yo, digamos. Ujú. Después lo demás creo que es bastante más llevadero el tema, digamos. Eso es. Al final esas pequeñas transformaciones, pero como os digo, esas pequeñas transformaciones son realmente un pensamiento que va un poco más allá que a lo mejor en el momento en el que os quedáis, en el que estáis, perdón. Y sobre todo, que como os digo siempre, este apartado está destinado a ampliar un poquito más esa mente. Esta parte de corregir esta práctica es para que ampliéis un poquito más ese criterio. De, mira, qué bueno eso. Por ejemplo, al principio de la clase, tanto César como Camila me han dicho, hemos estado pendiente de los falsos missings. Son cosas que, por ejemplo, en 2 clases anteriores a lo mejor no lo teníamos tanto en consideración. Así que, como vemos, estamos ahí reteniendo cositas. Eso es lo más importante, sobre todo en ese apartado que puede ser que sea lo más complicado y no tanto esta operativa de llamar a un modelo, de escalar, de hacer este grid search, que posiblemente, como os comentaba, hay mejores opciones para optimizar más estos hiperparámetros, exprimirles un poquito más allá, ¿vale? Pero por lo demás, espero eso, que estéis en esa línea de ir recogiendo ya lo que habéis sembrado, lo que hemos estado ahí trabajando previamente. ¿Ok? ¿Alguien quiere comentar algo más? No, de momento bien. Vale, ok, venga. Pues entonces nada.